Muy bien, vamos a empezar. Este es el grupo número 10, donde los integrantes son mi persona, Arias Alvin, y el compañero que está grabando, que es Guamuro Paulo. Vamos a empezar con la sesión 11 de ley física, donde empezamos con preguntas propuestas. La primera pregunta nos dice, ¿qué es una fuerza conservativa? Y nos pide que demos dos ejemplos. Pues bien, una fuerza conservativa es aquella cuyo trabajo no depende de la posición, no depende de la trayectoria, ¿verdad? Sino depende de la posición inicial de la partícula. Y ejemplos de estas fuerzas conservativas serían la fuerza gravitacional y las fuerzas elásticas. Pues bien, la pregunta 2 nos dice que una persona comprime un resorte un valor delta x y nos piden que realicemos la gráfica de la fuerza del resorte en función del desplazamiento. Pues bien, vamos empezando imaginándonos a la persona. Bien, sabemos que, por ejemplo, la persona está comprimiendo, digamos que, no digamos la persona, digamos que están comprimiendo, ¿verdad? Están comprimiendo un alambre. Este es el alambre, ¿verdad? Y aquí está el mismo alambre, pero ya comprimido. Aquí, ¿verdad? Sabemos que comprime un delta x, o sea, comprime esto, un delta x, ¿verdad? Donde aquí tenemos un x inicial, aquí tenemos un x final, por lo tanto esto es un delta x. Ahora bien, por definición sabemos que la fuerza elástica es igual a elasticidad por desplazamiento, pero con un signo menos. Este signo menos se debe a que la fuerza elástica va en sentido contrario al desplazamiento. Como podrán darse cuenta, el desplazamiento es hacia la izquierda. Por lo tanto, la fuerza es hacia la derecha. Porque la fuerza elástica le está, o sea, si te imagínense que esta es la mano, ¿verdad? La mano aquí, y está comprimiendo al resorte. La fuerza elástica está haciéndole una fuerza a la mano. Por lo tanto, la fuerza va hacia la derecha, hacia donde está la mano, y el desplazamiento está yéndose hacia la izquierda. Por eso es el signo menos que está ahí. Muy bien, ahora nos piden la gráfica. En la gráfica vamos a hacer una gráfica de fuerza por x, fuerza por distancia, por desplazamiento, donde fuerza es newton y x es en metros. Pero bien, como sabemos, la posición inicial es 0 y la posición final no sabemos cuál es. Vamos a decir que la posición final es igual a 1. Por lo tanto, tenemos aquí que es 0 y la posición inicial, la posición final, perdón. Y ahora, ¿cómo sabemos para dónde va la fuerza? Sabemos que la fuerza es negativa. Pues bien, entonces podemos verlo de esta manera, en la que la posición inicial va a ser menor a la posición final, ¿verdad? Si ya está aquí, lo multiplico por la constante de elasticidad, como sabemos que es positiva, nos va a quedar K por posición inicial por menor a K por posición final. Y si multiplicamos por el menos que tiene la ecuación, nos queda menos K por X inicial va a ser mayor a menos K por X final. Entonces sabemos que fuerza elástica inicial va a ser mayor a mi fuerza elástica final. ¿Y dónde se ve eso? En el eje negativo de la Y, en el eje negativo de la fuerza. O sea, nos queda que fuerza elástica final va a estar acá. Por lo tanto, nos queda que es así la gráfica. La gráfica vendría a ser en el cuarto cuadrante, con una pendiente negativa. Bien. Bien, esa es la pregunta 2. Ahora nos dicen que la pregunta 3, ¿cuál es el trabajo realizado por la fuerza elástica? Y nos pregunta si la fuerza elástica es constante o variable. Bien, partiendo de aquí mismo, este ejercicio, sabemos que la fuerza elástica es variable porque depende de la posición. O sea, como ya sabrán, la posición inicial es 0. ¿Eso qué quiere decir? Que la fuerza elástica inicial aquí va a ser igual a 0. Y la fuerza elástica final va a ser igual a menos K por X final. Por lo tanto, si varía, depende de la posición. O sea, porque esto aquí es constante. La constante de elasticidad, pues es mismo si constante de elasticidad porque es constante. Pero las posiciones varían. Dependiendo de las posiciones, la fuerza va a variar. Ahora bien, nos dicen cuál es el trabajo realizado por la fuerza elástica.
Bien, déjenme borrar esto. Entonces sabemos que el trabajo, la fuerza elástica, o sea, sabemos que el trabajo neto es igual a la variación de energía elástica, pero en negativo, porque la fuerza elástica, porque la energía, el desplazamiento, ya sabemos que es sentido contrario a la fuerza, por lo tanto nos queda que el trabajo total es igual a, sabemos que la variación de energía elástica es igual a la energía elástica final menos energía elástica inicial. Nos queda menos por energía elástica final menos energía elástica inicial. Bien, seguimos, el trabajo elástico, la energía elástica, ¿verdad? Es igual, este negativo pasa a multiplicar adentro y nos queda que la energía elástica inicial menos la energía elástica final. ¿Dónde bien? Por lo tanto nos queda, y como sabemos, como decía el ejercicio anterior, la posición inicial, sabemos que energía elástica es igual a 1 medio de la constante por el desplazamiento. Y si suponemos que, bueno, en la mayoría de los casos, en la mayoría de los ejercicios, el resorte no está comprimido, por lo tanto la posición inicial del resorte casi siempre es 0. La mayoría de los ejercicios, de todos lados, la posición inicial es 0. Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar? Que energía inicial 1 medio de K por X al cuadrado inicial menos 1 medio de K por X al cuadrado final, ¿verdad? Nos queda que la posición inicial aquí dijimos que era igual a 0. Por lo tanto, el trabajo de la energía nos queda que es igual a menos 1 medio de K por X al cuadrado final. Ese es el trabajo que hace la fuerza elástica. Muy bien, continuemos con la pregunta número 4. Nos dicen que si la energía cinética depende del sistema de referencia. Pues no. Como sabrán, la definición de energía cinética, déjenme borrar esto aquí para que no se confunda. La energía cinética, llamémosle energía cinética, o también se le pone por delta K, variación de energía cinética, es lo mismo, variación de energía cinética, variación de energía K, es lo mismo, le saben escribir, es una notación que ponen. Bien, sabemos que energía cinética es igual a variación de energía cinética es igual a K final menos K inicial. Entonces sabemos que K final aquí es igual a 1 medio de la masa por velocidad final al cuadrado menos 1 medio de la masa por velocidad inicial al cuadrado. Como podrán ver, si sacamos factor común, nos queda que es 1 medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Y como podrán ver, la velocidad es c al cuadrado, no importa si es negativa o positiva. El sistema de referencia que ustedes cojan no tiene nada que ver en la energía cinética. Por lo tanto, decimos que la energía cinética solamente depende de la masa y de la rapidez, más no de la dirección de su movimiento. Bien, ahora viene la pregunta 5. Si el trabajo neto realizado sobre un objeto es positivo, ¿qué sucede con su energía cinética? Bien, en la pregunta número 5 nos piden que si el trabajo es positivo, o sea, si el trabajo es mayor a 0, ¿qué sucederá con su energía cinética? Muy bien, como sabrán, trabajo neto, pongámosle N para diferenciarlo, es igual a la variación de energía, mecánica, ¿verdad? En este caso vamos a suponer que solamente es un objeto que se mueve a una rapidez de un punto a otro punto, ¿verdad? En este de aquí, como pueden ver, no hay energía potencial gravitacional ni ningún resorte, por lo tanto lo único que va a trabajar es energía cinética.
Decimos que el trabajo neto es igual a la variación de energía cinética. Nos va a quedar que trabajo neto es igual a la energía cinética final. Ya, nos queda, ¿verdad? Nos queda que es igual. Entonces, ¿qué decimos? Que si el trabajo, dijimos que el trabajo era mayor a cero porque nos piden que qué pasa si el trabajo neto es positivo. Si decimos que el trabajo neto es igual a la variación de energía cinética, ¿qué pasa con la energía cinética? Pues la energía cinética también va a ser mayor a cero, ¿verdad? Esto sale de esta manera. Pues, si decimos que el trabajo neto es igual a la variación de K, por lo tanto, y si decimos que el trabajo neto es mayor a cero, delta K también va a ser mayor a cero. Bien, es lógico. Y si decimos que la variación de energía cinética es mayor a cero, ¿qué quiere decir eso? Sabemos que la variación de energía aquí es igual a K final menos K inicial, ¿verdad? Y decimos que eso es mayor a cero. Sabemos que K final aquí es igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos la variación menos la energía cinética inicial, que es un medio por la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Todo eso mayor a cero. Pasamos este término al otro lado a sumar. Y nos queda que un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado va a ser mayor a un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Como sabemos, esto se simplifica, las masas es la misma. Por lo tanto, nos queda que velocidad final al cuadrado es mayor a velocidad inicial al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el trabajo neto es positivo y no hay energía potencial gravitacional ni elástica, eso quiere decir que cuando el trabajo neto es positivo, la velocidad final va a ser mayor a la velocidad inicial del objeto. Eso es lo que nos quiere decir cuando el trabajo neto es positivo, lo que sucede con la energía cinética. Ahora bien, nos preguntan también que, ¿y si el trabajo neto es cero, qué significa? Pues bien, por cierto, este caso que acabo de decir se da en ejemplos donde existe aceleración, o sea, existe variación de velocidad, por lo tanto existe una aceleración. Bien, ahora, ¿qué pasa si el trabajo neto es positivo? Pues lo mismo, vemos que el trabajo neto es igual a cero, ¿verdad? Y si dijimos que el trabajo neto era igual a la variación de energía cinética, ¿qué quiere decir esto? Que la variación de energía cinética es igual a cero. Sabemos que K final menos K inicial es igual a la variación de energía cinética, decimos que esto es igual a cero, por lo tanto K final nos queda que es igual a K inicial. Un medio de la masa por velocidad final al cuadrado va a ser igual a un medio de la velocidad, un medio por la masa y por la velocidad inicial al cuadrado, se van. Nos queda que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Eso quiere decir que las velocidades son iguales. Esto se puede dar cuando no hay variación de velocidad, o sea, cuando la aceleración es igual a cero, o cuando no existe fricción. Pero esos son casos ideales, porque siempre existe fricción en la vida real. Y la pregunta 6 nos pregunta, dice, un objeto se mueve de la posición A hasta la posición B para luego retomar a su punto de partida, tal como se muestra en la gráfica junta. Ya le vamos a la gráfica es así, ¿verdad? ¿Sí? Donde tenemos a nuestro objeto en esta parte de aquí. Este es el objeto en el punto A. Dice que el objeto recorre de esta manera hasta el punto B y que luego regresa al punto A. Este cambio está regresando. Esa es la gráfica que nos da. Dice, ¿verdad? Tal como se muestra en la figura junta, ¿cuánto es el valor del trabajo realizado por la fuerza gravitatoria durante toda la trayectoria del objeto? Muy bien. El mismo ejercicio nos está diciendo que un objeto se mueve de la posición A hasta la posición B para luego retomar a su punto de partida A. ¿Qué quiere decir eso? Para empezar les voy diciendo que el desplazamiento ya, desde ya, es cero.
sea, posición inicial, posición final menos posición inicial es 0. Porque la misma posición, o sea, la posición final ¿cuál es? A. Y la posición inicial es A. Por lo tanto, eso es 0. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con el trabajo? Pues bien, como sabrán, el trabajo de cualquier fuerza, vamos a generalizar la fuerza, vamos a poner F, es igual a la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo entre esos dos vectores, entre esas dos magnitudes. Ahora bien, pero ¿qué tiene que ver esto? Que si ya sabemos que el desplazamiento es 0, ¿qué quiere decir esto? Cuando el desplazamiento es 0, ¿qué sucede con el trabajo de cualquier fuerza? Pues es 0, si esto es 0 y todo esto es una multiplicación, queda 0. Así que si te piden, aunque sea del trabajo de la fuerza gravitatoria, de la fuerza de fricción, de cualquier fuerza que te estén diciendo en un ejercicio, en este ejercicio están diciendo que la posición final e inicial es 0, por lo tanto el trabajo de la fuerza gravitatoria va a ser igual a 0 porque el desplazamiento es igual a 0. Así que podemos concluir que el trabajo de la fuerza gravitatoria vendría a ser igual a 0. Bien, ahora nos dicen de la pregunta número 7. Nos dicen, dos alpinistas de igual masa escalan una montaña siguiendo caminos diferentes. Ojo, el primero recorre un camino corto y empinado, y el segundo un trayecto largo y suave. O sea que podemos poner al alpinista 1 y al alpinista 2. ¿Okay? Sabemos que el alpinista 1 recorre un camino corto, o sea que ellos digamos que quieren llegar a este punto de aquí, ¿verdad? Decimos que el alpinista hizo un camino corto, o sea, decimos que el alpinista comenzó, digamos, desde aquí. Y recorre un camino empinado pero corto, ¿verdad? Bien, así, bien. Bueno. Y el otro alpinista, el número 2, hace un camino más largo pero suave. Eso quiere decir que no había tantas cosas como el alpinista 1. ¿Se entiende? El alpinista 1 es como que tiene que haber trepado miles de piedras y cosas para llegar al punto, mientras que el alpinista 2 tal vez está caminando. Pues bien, ahora, además de eso nos dicen que los puntos iniciales los puntos inicial y final son los mismos para ambos alpinistas. Y dicen que comparar el trabajo realizado contra la fuerza de la gravedad en los dos caminos. Esto es lo mismo que en la pregunta anterior. ¿Qué nos están diciendo? Dicen que los puntos inicial y final son los mismos para ambos alpinistas. O sea que el desplazamiento 1 que hizo el alpinista 1, ¿verdad?, es igual al desplazamiento que hizo el alpinista 2. Pero si nos están diciendo que los puntos inicial y final son los mismos para ambos alpinistas, ¿qué están diciendo? Si dicen que los puntos inicial y final son los mismos, el desplazamiento, ¿qué va a ser igual? A 0. ¿Verdad? Entonces, el desplazamiento del alpinista 1 es igual a 0. Y si decimos que eso es igual al desplazamiento del alpinista 2, ¿qué quiere decir con el desplazamiento del alpinista 2? Que también es igual a 0. Y nos piden que comparar con el trabajo realizado contra la fuerza de gravedad en los dos caminos. Pues como ya dijimos anteriormente, sea cual sea el trabajo de la fuerza que nos están pidiendo, si el desplazamiento es el mismo, claro, es decir, nos están pidiendo el mismo desplazamiento, o sea, cualquier fuerza pero del mismo desplazamiento. Ya dijimos que era la fuerza. Bueno, nos piden comparar el trabajo realizado con la fuerza de gravedad. Eso ya sabemos que es el peso. Vamos al peso. La magnitud del peso por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo, ¿verdad? Por lo tanto sabemos que el desplazamiento es 0. ¿Eso qué quiere decir? Que el trabajo de la gravedad, del trabajo realizado contra la fuerza de la gravedad, acá va a ser igual a 0, ¿verdad? Y si dijeron que los dos eran el mismo desplazamiento y dicen que también los dos alpinistas son de igual masa, ¿eso qué quiere decir? Que el trabajo del alpinista 1 es igual al trabajo de la fuerza de gravedad del alpinista 2.
Por lo tanto, ambos hicieron un trabajo de igual magnitud, que es 0. Y como ven en la pregunta 7 nos dan 4 respuestas, la respuesta será la D. Por lo tanto, el trabajo del alpinista 1 va a ser igual al trabajo del alpinista 2 y eso va a ser igual a 0. Esa es la respuesta de la pregunta número 7, literal D. ¿Muy bien? Ya. Ahora vamos a comenzar a resolver los problemas propuestos de la sesión 11. Y en el problema número 1 tenemos el siguiente enunciado. Nos dicen que un bloque de 2.5 kilogramos es empujado 2.2 metros por una fuerza. Esta fuerza es de 16 newton y está dirigida con un ángulo de 25 grados debajo de la horizontal. Nos está pidiendo determinar el trabajo de 4 fuerzas, donde la primera es el trabajo de la fuerza aplicada. Entonces, para saber la fuerza aplicada viene a ser la fuerza que es paralela al desplazamiento. Como podemos ver, la fuerza ejercida no es... ¿Cuál es? El otro. Ese. La fuerza ejercida no es paralela al desplazamiento, por lo tanto debemos descomponerla. Tenemos que este ángulo es de 25 grados. Por lo tanto acabamos de tener la fuerza seno de 25 y fuerza coseno de 25. Y esta componente viene a ser la fuerza que realiza el trabajo y que hace que este bloque se mueva en el sentido horizontal. Por lo tanto nos está pidiendo el trabajo vendría a ser nuestra fuerza en X por el desplazamiento. Por lo tanto el trabajo va a ser igual a la fuerza por coseno de 25, que esa es la fuerza en X, por el desplazamiento, que serían 2.2 metros. Nos está diciendo el ejercicio. Por lo tanto el trabajo va a ser igual a la fuerza, que es 16 newtons, por el coseno de 25 por 2.2, y esto nos da un trabajo total de 31.9 joules. También nos está pidiendo el trabajo de la fuerza normal ejercida por la mesa. Es decir, acá hay, siendo el diagrama de cuerpo libre, acá tenemos el peso, acá tenemos la normal. Pero como podemos ver, la normal es perpendicular al desplazamiento. Por lo tanto, y por teoría, cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento, el trabajo viene a ser, o sea, no existe un trabajo, por el hecho de que no hay un desplazamiento en este sentido. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza normal viene a ser 0. Y también nos está pidiendo el trabajo de la fuerza gravitatoria, que es lo mismo, que es la fuerza gravitatoria, que viene a ser el peso. Que igual que la normal es perpendicular al desplazamiento. Por lo tanto, su trabajo también viene a ser 0.
Y por otro lado nos está pidiendo la fuerza neta sobre el bloque. ¿Cuál es la fuerza neta? El trabajo de la fuerza neta. Bueno, la fuerza neta viene a ser la fuerza que es la responsable de su movimiento. Entonces el trabajo total va a estar dado por el trabajo de la fuerza, de la componente de la fuerza que es aplicada, trabajo de la fuerza, más el trabajo de la normal, más el trabajo del peso. Son todas las fuerzas que están en un diagrama de cuerpo libre podemos ver que están actuando sobre el bloque. Entonces, cada una realiza un trabajo y ese va a ser su trabajo, el trabajo total. Entonces, esto ya lo encontramos hace rato, el trabajo de la fuerza, que es igual a 31.9 joules más, ya dijimos que el trabajo de la normal y el trabajo del peso son 0, por lo tanto ambas suman 0. Y como conclusión tenemos que el trabajo total, el trabajo de la fuerza neta total, va a ser igual a 31.9 joules. Y esa vendría a ser la respuesta sacada literal del problema 1. Ahora pasamos al siguiente problema. Problema número 2. Bien, ahora el problema 2 nos da en el siguiente gráfico. Nos dice que un bloque esférico o un objeto esférico que pesa 2.5 newtons está restringido a moverse por un alambre semicircular que tiene un radio de 0.3 metros, son 30 centímetros, y también nos están diciendo que esta pelota gira gracias a este resorte, y este resorte tiene una longitud natural de 20 centímetros y su constante de elasticidad es de 50 newtons sobre metro. Entonces nos dice que asumiendo que el rozamiento es despreciable, si se suelta el objeto desde el bloque A, desde la posición A, determinar la velocidad en la posición B. Por lo tanto, como esto es ¿qué es lo que vamos a hacer para saber eso? Vamos a hallar su energía, la energía mecánica en A va a ser igual a la energía mecánica en B por el hecho de que no hay fricción. Por lo tanto, lo único que están actuando ahí son las fuerzas. ¿Son conservativas o no conservativas? Las fuerzas que trabajan. ¿Ya? ¿Sí? ¿Conservativas? Sí, por el hecho de que las fuerzas que están actuando sobre este bloque son fuerzas conservativas. Por lo tanto, la energía en A va a ser igual a la energía B en B, es decir, la energía se conserva. Tanto la energía mecánica en A va a ser igual a la energía mecánica en B. Ahora, en A, asumiendo que estamos en A, imaginando que estamos en A, ¿cómo se vería
así es como se vería nuestro resorte en la posición en A, ¿no? Por lo tanto, ¿qué energías hay acá? Tenemos la energía que está dada por la fuerza elástica. Tenemos también la energía potencial, energía cinética inicial, más la energía potencial gravitatoria, más la energía también que está dada por energía elástica, que es energía elástica. Las energías que hay en el punto B, vamos a analizar la energía cinética, la energía potencial gravitatoria, finales, son finales ya, más energía elástica final. Ahora en el punto A no hay energía cinética, por lo tanto esto es cero. Y la energía potencial gravitatoria, cuya fórmula está dada por la masa, por la gravedad, por la altura, más la energía elástica, que es la constante de elasticidad por la sobre 2. Ajá. Y lo que es la energía cinética en el punto B sí hay, porque justamente por eso nos piden hallar la velocidad. Está dada por masa por la velocidad cuadrada sobre 2, más la energía potencial gravitatoria, más la energía elástica. Ahora lo que debemos hallar son estas alturas y estas variaciones que sufre el resorte. Por lo tanto, en la posición A, ¿cuánto va a medir nuestro resorte? ¿Cómo hallamos eso? Como sabemos que el radio de curvatura que tiene este alambre es de 30 centímetros, podemos decir que la distancia de acá es 30 centímetros. También nos están dando que la distancia desde esta línea, que va a ser nuestro punto de referencia, es de 30 centímetros. Por lo tanto, acá también hay otro radio que va a ser 30 centímetros. Esto va a medir en total 60 centímetros. Entonces, por teorema de Pitágoras, nosotros vamos a hallar la longitud del resorte en el punto A. Por lo tanto, la longitud del resorte en el punto A va a ser igual a la raíz cuadrada de 0.3 cuadrado más 0.6 al cuadrado. Esa vendría a ser nuestra longitud del resorte, que va a ser igual a 0.67. Entonces, en el punto A, el resorte tendría una longitud de 0.67 metros, pero como nos están diciendo que la longitud natural del resorte es de 0.2, entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que este resorte se ha estirado 0.47 metros. Por lo tanto, ese vendría a ser nuestro X en el punto A. A esto le hemos restado la longitud natural del resorte para saber cuánto ha variado
el resorte, la longitud. Y eso es lo que vamos a tener acá. La altura, como hemos dicho que esta línea va a ser nuestra referencia, pues acá lo tenemos, la altura es de 0.6 metros. Por lo tanto, nos están dando que la masa es su peso es de 2.5 newtons, y esto es el peso, la masa por la gravedad, 2.5 por su altura, que es de 0.6, más su constante, que es 50, por esto de x, que es 0.47 cuadrado sobre 2. Eso es igual a la masa. ¿Cómo llamamos la masa? Sabemos que su peso, el peso es igual a la masa por la gravedad. Nos están dando el peso, entonces su masa va a ser igual al peso sobre la gravedad. Por lo tanto, eso reemplazamos acá. Su peso, que es 2.5, sobre la gravedad, que es 9.8, por 2, por la velocidad al cuadrado, que es la velocidad que queremos hallar. Ahora, en el punto B, su altura es de 0.3. Y su peso, que ya sabemos que es de 2.5, más la constante, que viene a ser 50, por el x. ¿Cómo llamamos el x? Como ya sabemos que acá está midiendo 0.3 el resorte, le restamos su medida natural, que es de 0.2, por lo tanto vamos a tener 0.1, una x de 0.1 cuadrado sobre 2. Entonces, haciendo todos esos cálculos, vamos a tener vemos que 6.02 es igual a 0.13 la velocidad cuadrada. Por lo tanto, podemos decir que la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 6.02 sobre 0.13. Y como resultado nos sale que la velocidad es igual a 6.8 metros por segundo. Y esa es la velocidad que nos piden encontrar en el punto B.
Muy bien, entonces, en el problema 3 nos dicen sobre un automóvil que empieza con una rapidez de 12 metros sobre segundo y tiene una rapidez final de 28 metros sobre segundo y recorre una distancia de 250 metros. Muy bien. Bien, ahora, el primer literal nos pide determinar el tiempo que tarda el automóvil en cambiar su rapidez de 12 a 28 en los 250 metros que recorrió. Esto es sencillo, vamos a utilizar dos ecuaciones cinemáticas que nos relacionan la aceleración, porque como verán hay una variación de velocidad, por lo tanto hay una aceleración. Vamos a usar estas dos ecuaciones. La primera nos dice que velocidad final al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por delta x. Y la segunda ecuación que vamos a utilizar es que velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más mi aceleración por tiempo, donde estas dos aceleraciones son iguales. Por lo tanto, lo que voy a hacer es despejar la aceleración de aquí, que nos queda que velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a dos veces delta x. Y la aceleración de la segunda ecuación nos va a quedar que velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Estas dos aceleraciones son las mismas, por lo tanto puedo igualar estas dos ecuaciones y nos queda que velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre dos veces delta x va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. El tiempo lo despejo y pasa a multiplicar al otro lado, esto pasa a dividir al otro lado. Antes de pasar a dividir, sabemos que esto de aquí es igual a velocidad final menos velocidad inicial por velocidad final más velocidad inicial, ¿verdad? Esto de aquí, como está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, nos queda que 2 por delta x. Esto con esto se va y nos queda que el tiempo es igual a dos veces el desplazamiento sobre la suma de las dos velocidades. Entonces nos queda que el tiempo es igual a 2 por 250 metros más la suma de 28 más 12 que nos viene a dar 40, donde el tiempo nos daría igual a 12.5 segundos. Esta es la respuesta del literal A, ¿verdad? Pues bien, ahora en el literal E nos dice que determinemos la potencia del motor necesaria para que en el automóvil se produzca este incremento de energía cinética. Muy bien, ahora veamos. Pongamos acá lo que encontramos en el literal A. El tiempo es igual a 12.5 segundos. Como podemos ver en el literal B nos están pidiendo la potencia. ¿Qué decimos que es potencia? Potencia es igual a el trabajo realizado por un objeto dividido para el tiempo. Esto aquí tiene unas unidades de watts, que es joules, dividido para el tiempo, que es segundo, y esto viene a ser unas unidades igual a watts. Estas son sus unidades, las unidades de potencia es watts. Muy bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, primero hay que encontrar el trabajo. Como sabemos, en este ejercicio, el trabajo neto de mi auto, ¿verdad?, va a ser igual a la variación de mi energía mecánica en realidad. Pero como sabemos, el mismo ejercicio nos está diciendo que un automóvil acelera uniformemente a lo largo de una carretera horizontal, solamente horizontal, y hay variación de rapidez. Entonces, sabemos que variación de energía mecánica es energía cinética, energía potencial gravitacional y energía potencial elástica, pero esas dos últimas no están, solamente hay energía cinética. Por lo tanto, el trabajo neto es igual a la variación de energía cinética. El trabajo neto va a ser igual a un medio, bueno, sabemos que es K final menos K inicial, eso nos queda que K final aquí es igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por velocidad inicial al cuadrado. Despejando esto, perdón, factor común,
nos queda medio de la masa por velocidad final menos velocidad inicial al cuadrado. ¿Verdad? Muy bien. Entonces encontramos que el trabajo neto, reemplazando valores que nos dan en el enunciado, sabemos que la masa es 1200 kilogramos. Dividido para 1200 kilogramos. Multiplicado por la velocidad final cuadrada, que vendría a ser, la velocidad final era 28. 28 al cuadrado. Menos la velocidad inicial, que era 12 al cuadrado. Sabemos que 1200 dividido para 2 es igual a 600. Esto multiplicado para 28 al cuadrado, ¿cuánto es? 784. Menos 2 al cuadrado, sabemos que es 144. Entonces nos queda que mi trabajo neto es igual a 184, 244, perdón, menos 600, nos queda que mi trabajo neto es igual a 384.000 joules. Muy bien, hemos encontrado el trabajo. ¿Y qué dijimos que era potencia? Pues bien, potencia era igual al trabajo. ¿Cuánto es el trabajo neto? 38.400 joules. ¿Y cuánto dijimos que era el tiempo? El tiempo que nos están pidiendo es el de que nos piden la potencia del motor necesaria para que el automóvil se produzca este incremento de energía cinética. ¿En qué tiempo ocurrió eso? Pues en el tiempo que encontramos en el literal A, que era 12.5 segundos. Por lo tanto, la potencia nos daría que es igual a 30.720 watts. Y si lo queremos redondear, de 5 cifras significativas queremos dejarlo en 2, pues hacemos que de 30.720 dejamos en 31, que era watts. Kilowatts. Ya. Esa sería nuestra potencia que nos piden en el ejercicio. Esta es la ejercicio que nos piden y este es reduciendo las cifras significativas, dando solamente dos cifras significativas. Bien, el problema número 4 nos está diciendo que hay un bloque de 4 kilogramos al cual se le aplica una fuerza horizontal y que varía con la posición X, tal como se muestra en este gráfico. Este es el gráfico de la fuerza horizontal y nos están diciendo también que esta superficie tiene un coeficiente de fricción cinético que es de 0.25 y el desplazamiento es, ya como estamos viendo acá, es de 6 metros. Por lo tanto, nos están pidiendo primero determinar el trabajo de la fuerza horizontal. Como podemos ver, acá está su gráfico y sabemos que el área que existe bajo la curva es igual al trabajo realizado por esta fuerza. Por lo tanto, para hallar el área de acá, pues es un triángulo. Simplemente hacemos la fórmula del área de un triángulo, debería ser la base por la altura sobre 2. La base tenemos que son 6 unidades, la altura 90 sobre 2. Esto nos da un valor de 270, que vendría a ser su trabajo en unidades que serían pues 2 joules, y eso es el literal. También nos está pidiendo trabajo de la fuerza de fricción. Ahora, la fuerza de fricción
tiene que oponerse al movimiento. ¿Y cómo vamos a hallar la fuerza de fricción? Perdón, el trabajo de la fuerza de fricción, pues con una fórmula. El trabajo de la fuerza de fricción va a estar dado por la magnitud de la fuerza por la variación de x y por el coseno del ángulo que hay entre esta fuerza y la línea horizontal. Entonces, esta fuerza, pues sabemos que es la normal por su coeficiente. Y la normal si hacemos un diagrama de cuerpo libre, tendríamos que la normal va a ser igual al peso, ya que la sumatoria de fuerzas en el eje Y pues es igual a 0, por lo tanto la normal va a ser igual al peso. Y eso es lo que vamos a reemplazar acá. Por lo tanto, la normal, que ya vemos que es el peso por la variación en X, que el gráfico nos está diciendo que es 6, y el coseno que hay entre estas dos, pues es de 180 grados, y el coseno de 180 grados. Entonces, nos está diciendo que su coeficiente de procedimiento cinético es de 0.25, ya dijimos. Su peso también nos están dando que es su masa es de 4 kilogramos, por la gravedad sería y el coseno de 180 por lo tanto, haciendo el siguiente cálculo, vamos a tener el trabajo que hace la fuerza de fricción es de menos 58.8. La razón de que sea negativo es de que está en contra del movimiento. Ahora, ¿qué es lo que también nos están pidiendo? Es el trabajo neto sobre el bloque. Entonces, el trabajo neto va a ser igual al trabajo que realiza la fuerza más el trabajo que realiza la fuerza de fricción, la fuerza que se le está aplicando. Por lo tanto, el trabajo neto y la fuerza el trabajo que realiza la fuerza lo hemos encontrado acá, que es de 270 joules, más el trabajo de la fuerza de fricción, que es de menos 58.8. Por lo tanto, el trabajo neto o el trabajo total va a ser de 211.2 joules. Entonces el literal C y el literal D nos están diciendo la rapidez que adquiere el bloque
luego de realizar este desplazamiento. Entonces, ¿cómo vamos a realizar estos cálculos en el espacio? ¿Qué es lo que vamos a hacer? El trabajo neto también podemos expresarlo como la variación de la energía cinética. Esta variación de la energía cinética va a ser igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Ahora nos están pidiendo cuál es la velocidad cuando ya ha recorrido estos 6 metros. Pero sabemos que esto parte del reposo, por lo tanto su energía cinética inicial va a ser igual a 0, ya que va a tener una velocidad igual a 0, como la energía cinética es igual a tener una velocidad de 0, pues la energía se hace 0. Entonces, ese trabajo neto que encontramos hace rato, que es de 211.2, va a ser igual a la masa por esa velocidad que nos piden allá sobre 2. Por lo tanto, haciendo los cálculos, que la velocidad al cuadrado es igual a 105.6, por lo tanto nuestra velocidad va a ser igual a 10.3 metros por segundo. Esa es la respuesta al literal D. Y eso sería todo lo que es la sesión 11 de la sesión 11, todos los ejercicios y las preguntas propuestas. Que ya acabó ya la última pregunta. Terminaba Los integrantes, el joven Juan Bru Paul, y Alvin Arias, en la resolución de toda la sesión 11. Gracias. totales. Correcto.